Bueno, ahora que veamos ya los detalles de la instalación, el medidor, nada más tienen esta imagen, no tienen todo. Bueno, está bien, con eso es suficiente. A ver, déjame Sí, ver. nada más es eso. ¿Quién conocen ahí? Pues en realidad nadie. Surgió por algún contacto que tenía otro contacto. Jaime Dávila. ¿Quién es Jaime Dávila? Ese era la persona responsable de compras. Ah, ok. ¿Y cómo lo convencieron? ¿No? ¿Es amigo de ustedes? No, no sé si sea amigo, pero era un contacto que tenía un amigo mío Ah, muy bien. y que me hizo. Bueno, ahorita sí, nomás así a la rápida, sí valdría la pena que hicieran, digo, y eso háganlo como un ejercicio, hagan un diagrama de bloques para el diagrama de flujo, para que entiendan más. Por Dios, está bien, por ejemplo, por ejemplo, aquí dice 2 máquinas de coser. ¿De qué tamaño son las máquinas de coser? Por ejemplo, el motorcito de cuánto es, ¿verdad? Porque si se fijan, el consumo, déjenme ver cómo amplío aquí, permítanme. Aquí cómo se le hace para hacer el zoom. Aquí está. Fíjense, este cliente tiene una tarifa de gran demanda, media tensión horaria. O sea, ellos, por ejemplo, consumen y todo lo hacen ¿cómo se llama? En el tiempo intermedio. Y son 88,000, creo que son 33,000 o 83,000. Su factor de potencia, por ejemplo, sí es bueno, o sea, su eficiencia de la instalación, van a ver más adelante que sí es bueno, de 94. Y traen 33. Ay, güey, no alcanzo a leer bien el número. Ah, pero aquí viene la cantidad. No, son 90 y tantos en promedio. Aquí están, ok. Sí, el consumo en total, aquí está. Por ejemplo, bueno, en diciembre de 2018 era de 23,000. El promedio a lo mejor son como 33,000 kilowatt-horas. Este fue de mayo, del 1 de marzo a abril. O sea, sería 48,000 kilowatts perdón, esto está en kilowatt hora, supongo. O es demanda. Gasto promedio. Bien. Pero fíjense, aquí ya, por ejemplo, ve uno varios datos. ¿Cuál es la demanda máxima medida? ¿Cuál es la demanda contratada? ¿Cuál es el consumo de energía? Aquí vamos a ver más, ya cuando lleguemos al tema de las tarifas, la demanda base es, por ejemplo, en el tercer turno, desde las 11 de la noche hasta ¿qué será? Las 10 de la mañana u 8 de la mañana, es la tarifa base. Pero después de eso, hasta las 5 o 6 de la tarde, sería el consumo sería la tarifa intermedia. Y luego de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, aproximadamente sería lo que se consume en punta, que es cuando es más caro. En la demanda base, en la tarifa, por decirle algo, son apenas 1 o 2 pesos, un poco menos, un peso, por ejemplo. En la intermedia es 1.3 y la de punta se va hasta 3, 4 pesos o sea, unas 2 o 3 veces más del costo normal de lo que se paga. Entonces, lo que busca comisión es que no gasten tanto en ese horario. Van a ver que para cuestiones industriales
digo, hay básicamente 4 tarifas. La tarifa GDM-TH, que es la horaria, la ordinaria, que sería menos de 100 kilowatts de demanda, máxima, de demanda máxima medida, y la tarifa a nivel subtransmisión, cuando estos servicios son en media tensión, es decir, que lo contratas a 13,200 volts aproximadamente. Pero ya después de esto, se pueden ir a servicios por ejemplo, en 115,000, que ya es nivel subtransmisión, o 220,000, como vimos en la clase pasada. Entonces, es interesante el tema, los datos. Aquí, por ejemplo, es donde empezamos a ver que aquí hablan de un compresorcito de 1 caballo contra uno de 15. A lo mejor este dual de 15 caballos, el modelo este es un compresor, probablemente sea un compresor ¿cómo se dice? De tornillo. Y vamos a ver, cuando empecemos a ver ahorita los detalles de la instalación eléctrica, que por ejemplo, este es como un compresor de 10 kilowatts. Si yo lo tengo conectado, durante 20 horas, o las tengo las 24 horas, fíjense lo que consume el compresor. Si lo tengo trabajando a las 24 horas y me está demandando 10 kilowatts, mi consumo diario serían de 240 kilowatts hora. Y si lo multiplico por los 30.6, serían 7,300, nada más del puro compresor de aire comprimido. Entonces hay que ver todos los demás consumos. Estos son 7,344 y aquí estamos hablando de que ellos están consumiendo, el compresor está consumiendo aproximadamente, digo, hipotéticamente hablando, está consumiendo como el 20% de la energía eléctrica. El promedio a lo mejor anda en unos 30,000, vamos a suponer que 33,000 en promedio. Entonces equivale como al 20% aproximadamente. Luego, ¿dónde están los otros motores? Habría que ver las bombas de qué tamaño son. Los equipos que tienen el gas, consumo de kilowatt-horas de gas. Había que ver, por ejemplo, estas máquinas, cuántas máquinas, son 16 máquinas, de cuántos caballos serán. Eso sería interesante saber, ¿verdad? Esta, no sé qué sea del overlock, para hacer las 2 máquinas estas, 9 máquinas de coser. O sea, aquí les están faltando esos datos. Estos equipos, ¿de qué tamaño son en cuanto a la capacidad y a qué voltaje se alimentan? Que seguramente se van a alimentar a 220 o 440. Es lo que tendremos que ver. Y para poderlo relacionar con lo que ustedes tienen en la descripción, ¿verdad? Todo lo que viene. Aquí, por ejemplo, hablan de un teñido, una lavadora. Entonces deben tener mezcladora. Mezcladoras, deben tener algunos otros equipos. Entonces, sí está interesante, y a ver si logran conseguir esos datos de los equipos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo? Aquí ahorita en su arreglo, ahorita aquí no tienen el layout, está faltando. Aquí nada más tenemos ubicado la subestación eléctrica, el equipo de medición, por ejemplo, según pero ¿en dónde tienen aquí está otra subestación? ¿En dónde tendrían, en dónde se tendría ¿cómo se dice? El cuarto de compresores? ¿Dónde creen que esté? ¿Ah? ¿Chavos? A ver, ¿me puede repetir la pregunta?
¿En dónde estaría el cuarto de compresores? ¿Dónde están los dos compresoritos que mencionan? Ah, sí, eso sí, no lo tengo claro. Pero, digo, ya ahorita, por ejemplo, ya tenemos ese dato y sabemos que es un motor de 15 caballos y otro de 1 caballo. Con eso, vamos a ver cuando veamos ya la instalación del aire comprimido, que lo debemos de localizar en donde esté la mayor cantidad de consumidores de aire comprimido. ¿Qué máquinas de las que vienen aquí utilizan aire comprimido? Pues a lo mejor casi todas, ¿verdad? La lavandería, por ejemplo, en lavandería deben de tener seguramente bombas y algunos otros equipos que en el proceso pues se debe de aparecer, ¿verdad? Aquí incluso hay una mezcladora y no sé qué tantos equipos. Lo interesante, y esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer, ahorita vamos a ver en la siguiente parte, la guía para el, ¿cómo se dice? Para el estudio de las instalaciones eléctricas e industriales, lo primero que tenemos que saber es qué carga voy a conectar. O sea, cuántos motores. Por ejemplo, aquí ya sabemos la cantidad de motores por la cantidad de máquinas, pero ¿de qué tamaño son? Es lo primero que te van a preguntar. Dos datos importantes, que, bueno, como ya dijimos al principio, son 3 los que necesitas, pero solo uno ya lo sabes por default. Todas las instalaciones en México son a 60 Hz. Entonces ya tienes la frecuencia, porque todas son a 60 Hz. Pero, ¿qué potencia es y a qué voltaje camina? Por ejemplo, este motor del compresor, que es el único que tenemos aquí, pues seguramente es un motor. Ah, mira, aquí hay otra, aquí ya apareció otra máquina. ¿Qué es este? No sé qué sea, pero aquí hay otro de otra Metabo y un Hyundai de 3 caballos. Todos son compresores. ¿Perdón? Son compresores. ¿Perdón? ¿Son también compresores? Son compresores, sí. Ah, ok. ¿Y este último, el Hyundai, no será un secador? ¿Por el tamaño? ¿No te dijeron? Bueno, pero pues vamos a ver. Como compresores. Sí, está bien. De cualquier manera, a lo que voy es que aquí ya tengo localizados 4 motores. De esos 4 motores, seguramente pues están o concentrados en un solo punto, o donde deben estar sobre todo más cerca de los principales consumidores de aire comprimido. O sea, si una máquina necesita más aire que otra, a lo mejor en donde sopletean para limpiar, o a lo mejor para hacer el aire comprimido tiene muchas aplicaciones. Pero bueno, a lo que voy es que aquí ya sabemos el tamaño. Ahora lo que queda saber es a qué voltaje lo voy a alimentar. Porque yo, por ejemplo, ahorita seguro, por lo que tienen aquí, y por el consumo y por la cantidad de kilowatts que están demandando, que son 188 como demanda máxima. O sea, quiere decir que tienen varios motores de diferentes, o tienen muchos motores, aunque sean pequeños, pero muchos están trabajando. Entonces, seguramente están alimentados a 13,200, y algunos motores, sobre todo los más grandes, por ejemplo, esos de 15 o de 10 caballos, deben de tener, deben estar alimentados quizás a 440, pero también es posible que se alimenten a 220. Hay plantas que aunque tengan motores muy grandes, lo están alimentando a 220. Pero si tú recibes en 13,200 y lo tienes que bajar a un voltaje de operación normal, que por ejemplo es 440 o 220, entonces seguramente tienes una subestación que lo baja a 440 y otra que lo baja de 440 a 220. Entonces, y la mayoría de los motores pues van a ser trifásicos. Entonces, vamos a ir aprendiendo a hacer esas cosas. Igual en la cantidad de agua, por ejemplo, dice la capacidad de tratamiento ahí tiene una planta de tratamiento, consumen 7,000 litros de agua por pantalón, ahí un friego.
Es mucha agua lo que consumen, ¿verdad? Sí. Interesante. Tienen 4 pulmones de 50, 160. Capacidad de almacenamiento de agua 900 litros por segundo, es un friego. O sea, por ejemplo, los que mueven esas bombas también van a ser unas bombas, no sé, de 10, 15, 20 caballos. Eso es lo que había que revisar. Muy bien. Está interesante. Por ahí vi también otro de un fabricante que hace, ¿cómo se llama? Hace petrolizadoras o algo así. También estuvo interesante que lograron conseguir también el recibo. Vamos a ir aprendiendo cómo hacer, cómo ir ubicando. Por ejemplo, vamos así yéndonos así rápidamente. Son 4 motores, uno de 3, uno de 10, uno de 15 y uno de 1. Okay. ¿Dónde los pondríamos? Pues donde vas a utilizar la mayor cantidad de aire comprimido. Y vamos a suponer que pongo el de 15 aquí en la lavandería o en confección, vamos a suponer. Y el de 10 por aquí en otro cuarto de compresores, aquí por donde está la lavandería. Esto puede hacer que te haga y aquí deben ser las plantas de tratamiento de agua. Esto es la lavandería, sí, exactamente. Esta también debe tener alguna instalación interesante, por el consumo de agua que es bastante. Habría que ver dónde está el equipo. Pero, si yo tengo la subestación eléctrica, una está aquí y otra está acá. Bueno, aquí aparentemente dice que hay 2 medidores. Es probable que sí sea normal. Esta puede ser la caseta esta no sé qué sea. Yo puedo meter, aquí hay una subestación, alimentos de aquí, pero luego si yo tengo que meter el compresor en esta zona, por ejemplo, tengo que alimentar una línea, después de la subestación tengo que alimentar hacia el cuarto de compresor y las demás máquinas. Igual de este lado, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ir viendo a detalle. Ahora, sí es importante saber en dónde queda cada uno de los equipos. Si ustedes hacen cuentas, aquí por la descripción del proceso, se tienen, aquí decían, ¿cuántos equipos? Que hablaban de varias máquinas de coser y varios equipos. Aquí están, estas son las máquinas. Aquí nada más el único problema es que de estos no sabemos de cuánto es, ¿verdad? Nada más tenemos la velocidad, pero no dice, por ejemplo, estas máquinas pretinadora, de qué tamaño es, de cuántos kilowatts. 3 máquinas fileteadora, 9 máquinas de coser, plana, 2 máquinas overlock de doble avance. Entonces tenemos 8, 24, 27, 36, 38 máquinas más los 4 compresores. Y ahorita tenemos 42 máquinas o 42 cargas o 42 motores que yo tengo que alimentar. ¿A qué voltaje? Pues es lo que hay que ver, es lo que habría que preguntar, si son a 220 o 440, y si pueden saber la potencia a la que trabajan cada máquina. Por los nombres, a lo mejor incluso si tuvieran un modelo, podrían investigar de qué tamaño son, o la marca, ¿verdad? A veces con eso pueden saber de qué tamaño pueden ser los equipos. Pero eso es lo primero que tienen que saber, cuánta carga van a conectar. Ahorita hablamos de 40 máquinas, 40 equipos. Supongan que el área sí es bastante grande. A lo mejor tengo, no sé, unas 200 luminarias, y considerando tanto en la nave como en oficinas. ¿Cuántas bombas tienes, por ejemplo, en la planta de tratamiento de aguas? O en el horno, por ejemplo, para los sopladores de los calentadores para la lavandería. En fin, o sea, aquí hablan de que consumen gas natural, me parece, ¿verdad?
según yo. ¿O no? Sí, está más abajo. Este es gas natural, ambos incluso, fíjate. O sea, sí está interesante. ¿Y si se acercaron a ver el Google Maps? ¿Esto ustedes lo sacaron o se los pasaron? Esta imagen. No nos los pasaron. Sí, ajá, el Google Earth no lo usamos. ¿Cómo se llama la empresa? James West. Espérame. ¿Está en el parque de San Pancho o no? A ver. James West. Vamos a ver. Vamos a ver, chavos. James. Ahí está luego, miren. Ah, miren. ¿Cómo? James West. ¿Sí la están viendo? Lo que se ve. Si se fijan, esta es la planta de tratamiento de aguas. Esta es una zona que, bueno, aquí no aparece todavía como completada. Sí, este es allá al norte de la ciudad. Por ahí del norte. Y si se fijan, está padre. Efectivamente, esto está, aquí está la alimentación principal. Probablemente aquí haya una aquí pueden comprobar el tamaño de las naves. Por ejemplo, esta nave le da, ¿cuál era? Dijeron que era la de, primero era confección, ¿verdad? Algo así. Esta parece como de 6,000 metros cuadrados, más la otra. Y fíjense, si se alcanzan a ver, aquí, este aparentemente es una linternilla. Entonces aquí, por ejemplo, debe haber unas columnas. Seguramente hay una columna en este punto, en medio de estos, como que estos son los tragaluces. Y esta es la linternilla de una nave de 2 aguas. Vamos a ver si es cierto. Aparte, mande. ¿Les va bien? Ok. Miren, ahí lo que se alcanza a ver, ese ducto es de la linternilla del techo de 2 aguas. Entonces sí vamos a tener entre cada uno, vamos a tener de aquel lado y aquí se alcanza a distinguir cómo es la inclinación del techo del edificio. Miren, incluso aquí pueden ver la cometida. Esta es la cometida de comisión. Esta es la línea de 13,200. Aquí tiene la retenida. Y por aquí tiene esta es la caseta. Y va a estar por, ay, güey, perdón. Se fue. ¿Cómo hacer eso? Porque ya tengo pendiente. Entonces, si se fijan aquí, estas son 2 naves con dos
con dos, de dos aguas. A ver si se alcanza a ver desde la carretera. Ahí se alcanza a ver. Esta es una nave con esta linternilla. Ese es para el desahogo del aire caliente. Esta es la segunda nave que está contigua. Y luego hay un espacio entre los dos. Y luego tiene otro espacio, otras dos naves. O sea que son 4 naves en total. En medio, pues no sé, como que es un patio de maniobras o quién sabe qué será. ¿Qué se ve ahí en su reporte? ¿Dónde quedó la tarea? Sí, son unas líneas azules. Pero como que ahí como que es un patio de maniobras o algo así, ¿no? ¿No? ¿Cuál era? Las líneas azules en medio. Es ¿verdad? No sé cómo se llama, pero... O ya, bueno, también puede estar un poco, aquí puede ser, por ejemplo, que están esperando construir otra nave o es un área futura. No, ahí, si no mal me parece, profe, son los canales en los que tienen donde... es que no me acuerdo bien el proceso, pero ahí almacenan lo que son los pantalones. Como ocupan mucha agua, son como si fuera como un tendedero, por así decirlo, pero están Ok. ahí como que En el área. sumergidos. Ajá, entonces ahí van varios. Entonces hay un proceso de tinte y todos los químicos que le echan para flexionar lo que es la tela. Y esta parte no está echada, está hacia al sol para calentar. ¿Sí? No sabré decirle, profe. Bueno, como nota interesante, déjenme platicarles que ahora que lleguemos al tema si se fijan, esta planta que está enfrente de esta planta es Tabicel. Esa planta hace blocks, esa planta de Tabicel es una filial de una empresa de aquí de San Luis. Que después les puedo compartir algunos detalles. Porque nosotros estamos corrigiendo ahí el factor de potencia, mire. Este es Tabicel del centro. Ahí hacen vigueta y blocks de concreto, mira, ahí está el camión. Y digo, por eso es la maravilla de estas cosas. Y aparte por ejemplo, si se fijan, aquí en esta planta de Tabicel ya tienen, ¿cómo se llama? Nomás por curiosidad, para que vean. Ya en el techo de esta nave, por ejemplo, ya tienen paneles solares. Así que les voy a dar comisión si le logramos vender a estos señores los paneles para esta planta. Sí les conviene. Tienen buen factor de potencia, pero se pueden ahorrar dinero. Digo, ya cuando lleguemos al tema en específico, ya les puedo platicar en específico. Pero estos que ven aquí, es un techo de la nave principal y ya está lleno de paneles. Creo que aquí son como 700 paneles. Esta nosotros no lo hicimos, nosotros hicimos la de aquí de la planta aquí de San Luis y le pusimos paneles. La de aquí traía 1200 paneles y 7 inversores. Aquí son 4 inversores. O sea que deben ser como unos 700 o 800 paneles, más o menos los que hay en esos techos. Aquí pues les cabría perfectamente los que ocupan para el consumo que tienen. Sí va a estar interesante. A ver si podemos hacer una propuesta, a ver si les interesa y lo ponemos como ejercicio para que vean cómo hacer una instalación de generación propia de energía eléctrica. ¿Vale? Nomás por curiosidad y para que vean. Okay. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Creo que vamos a la ubicación de los... Lo ponemos con descripción. El secreto de los planos también incluye la descripción. Ubicación,
eléctricos que hay. Miren. De canalizaciones también, eso es de las tripas. Esta planta, si se fijan, está aquí al norte de la ciudad. Este es San Luis Potosí. Y si lo ubican ahí, aquí tienen ellos los 1200 paneles que les estoy comentando. Si se fijan, esta es la planta 2, planta 1. Y estos son todos los paneles que hay en la instalación. Aquí ellos tienen aquí le instalamos los seis inversores y la subestación de media tensión para alimentar estos inversores. Entonces, ellos generan aquí alrededor de 90,000 kilowatt-horas aproximadamente para alimentar a la planta. Entonces, tienen un buen ahorro de energía. Y si se fijan, pues no es un proyecto muy grande. Nada más tuvimos que cubrir estas naves y las que están aquí arriba del conjunto. Ahí cuando llegamos a este tema, al tema de la distribución eléctrica, ya es un tema que es novedad, que sí es algo que la mayoría de las empresas ya están empezando a considerar, el uso de las energías renovables y particularmente las instalaciones fotovoltaicas. Por cierto. Muy bien, vamos, yo nomás quería dar una revisada, voy a terminar de revisar todos los proyectos y les hago los comentarios. Por ejemplo, aquí no es nada más, ellos sí tienen una buena eficiencia porque tienen un buen factor de potencia, pero sí pueden, haciendo un proyecto de inversión, pueden ahorrarse ese consumo de energía mediante el uso de paneles solares. A lo mejor aquí utilizarían pues a lo mejor lo mismo, unos 1,000, 1,200 paneles, 1,000 o a menos de 1,000 inclusive, a lo mejor. Pero bueno, ya cuando llegamos al tema de las capacidades de las subestaciones y esto, ya ahí revisamos. Vamos a tratar de aprender una forma de calcular el consumo que se puede tener en una instalación nueva, por ejemplo, y analizar lo que se consume actualmente en algunas de las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, mañana entonces les paso ya la evaluación completa. Y ahorita nomás para empezar a platicar ya más en concreto de las instalaciones eléctricas, vamos a revisar los 15 minutos que nos quedan. Vamos a revisar esta didáctica. ¿Sí vimos el tema de los diagramas? ¿O no? ¿Jóvenes? ¿Sí platicamos de algo de los diagramas eléctricos? Se me hace que no. No comentamos sobre los diagramas esquemáticos y pictóricos. ¿No se acuerdan? No, profe, por eso no. ¿O no estuviste? No, yo tampoco me acuerdo. Lo que más usamos en instalaciones eléctricas e industriales son los diagramas que están viendo aquí. Así como este es un diagrama unifilar. Este que ven aquí, el que estoy señalando con el mouse. Este es un diagrama unifilar. Cada línea representa
creo eso incluso sí lo platicamos. Cada línea representa las 3 líneas, incluso la Tierra y algunos sistemas que tienen neutro. Entonces, eso sí lo platicamos. Este que está acá, esta es simbología ANSI, y la del lado izquierdo es simbología, es también un diagrama unifilar, pero con simbología, ¿cómo se llama? Europea. O sea, con simbología IEC. Y aparte tiene la característica que, es un poco de publicidad, pero en realidad muestra la forma física de los equipos. Esto es nomás como para que lo vean. Por ahí lo van a ver, este archivo lo ver un poquito más adelante. Aquí lo que les voy a comentar, por ahí me encontré esta pequeña presentación. Es interesante sobre todo para ver industrialmente qué es lo que utilizamos normalmente. Normalmente en una industria vas a encontrarte con tableros de este tipo. Aquí, por ejemplo, estos tableros representan quizás que tienen varios interruptores y varios arrancadores y varios contactores y protecciones para alimentar varios motores, ¿verdad? Toda la documentación que normalmente se desarrolla para una instalación eléctrica, pues primero la haces para que el proyecto lo ejecutes correctamente y que tengas todas las especificaciones que tú necesitas para tu instalación. Esa documentación o esos planos de ingeniería eléctrica, pues le van a servir al cliente pues para poder saber cómo está estructurada sus instalaciones. En particular, ahorita vamos a empezar a hablar de la instalación eléctrica. ¿Y para qué le sirve? Pues para saber cómo operarlo y en un momento dado cómo darle mantenimiento. Esa es la razón por la que se necesita tener esa documentación o esos planos o esos diagramas. La forma lo que representan los diagramas, pues se pueden ver en esta forma. Por ejemplo, aquí tienen un tablero con un drive, por ejemplo, un drive que mueve a lo mejor un servomotor grande, algunos contactores, otro drive, algunos otros controles, por ahí probablemente tengan una forma de controlar. Y si se fijan por ejemplo, este tablero, pues está ordenado, tiene sus canaletas correctas, sus terminales correctas, todo el cableado se ve identificado y lo comparan con la imagen que está atrás, ¿verdad? Es decir, ¿por qué necesitas tener algo bien ensamblado? Este es, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho así sin suficiente información, si no supiéramos cómo tenemos la ingeniería. Entonces, para que un tablero, por ejemplo, quede correcto, pues tienes que tener suficiente ingeniería completa. ¿Cuáles son los tipos de diagramas eléctricos? Pues aquí hablamos, por ejemplo, de los planos de distribución eléctrica y de tableros eléctricos. Los planos de distribución eléctrica o plano general de la instalación eléctrica normalmente van a ser diagramas pictóricos. ¿Por qué? Porque muestran la localización física de los equipos y el tamaño de esas líneas de alimentación. Por ejemplo, van a mostrar un ducto para alimentar el compresor de 15 caballos, cómo alimentas desde un tablero de control o desde un centro de control de motores para alimentar esos equipos. Entonces, tú ya tienes en ese plano de instalación eléctrica, el plano general de la instalación eléctrica, ya tienes, por ejemplo, la longitud de la línea que está alimentando. En el diagrama unifilar vas a ver la cantidad de cables y el calibre de los cables que vas a tener. Tenemos que contar, aquí hablan de una base de datos de distribución eléctrica, es decir, debes de tener un listado, que yo aquí le llamo el diagrama, ¿cómo se dice?
Ay, güey, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. El listado de, permíteme un segundo. Perdón. Discúlpame. El inventario de cargas. Me fue el santo al cielo. Lo primero que tienes que hacer es tener, y es lo que le estaba diciendo al principio cuando estábamos hablando de esta planta de la planta esta de Aguascalientes, de los pantalones de mezclilla, es que yo debo de contar con una lista, con el inventario de cargas. ¿Cuántos motores tengo instalados? ¿De qué tamaño son? ¿Y a qué voltaje se alimentan? Es lo primero que vamos a tener que desarrollar para empezar a verificar, para desarrollar toda la ingeniería que yo requiero. Y entonces, además de tener esa base de datos que puede ser una hoja de Excel o una base de datos cuando ya son equipos mucho más grandes, o sea, cuando hay instalaciones mucho más grandes, pues ya utilizas pues, bases de datos. Pero lo primero que tienes que tener es el plano de la distribución. ¿En dónde está ubicado cada motor? En el ejemplo que vimos, pues a lo mejor estamos hablando de unos 100 motores, que unos están ubicados en la lavandería, otros están ubicados en confección, otras bombas están ubicadas en acá donde está la planta de tratamiento de agua, otras están ubicadas pues en algunos ventiladores o en otros equipos, en las otras máquinas de coser, otras máquinas donde están los compresores. O sea, yo tengo que saber en dónde está ubicado cada una de esos 400 o 100 o 50 o las cargas que sean. Por eso tengo que tener, lo primero que voy a tener es el inventario de cargas. ¿Cuánta carga voy a conectar? De hecho, en su trabajo, ahí pueden ver, digo, a veces son datos un poco subjetivos. Por ejemplo, pueden ver que en el recibo, ahorita lo voy a bajar, aparece como la carga conectada. Déjenme ver. Y se fijan, aquí viene carga conectada a 248 kilowatts. Si yo divido entre, vamos a poner, si fueran motores de 15 caballos, bueno, vamos a poner promedio 10 caballos. Si yo tengo 248 kilowatts entre 7.5 kilowatts, tendría aproximadamente 33 motores, se me hacen muy poquitos. Entonces el promedio va a ser más bajito, va a ser como de unos 5. Entonces vamos a tener a lo mejor 5 caballos o 5 kilowatts, a lo mejor tú tienes alrededor de 50 máquinas, entre bombas, compresores, máquinas de coser, etcétera. Pero ya tienes una cantidad importante, pero sí tienes que saber todo lo que tienes conectado. Aquí estás hablando de que tengo yo una carga conectada a 248 kilowatts. Lo que realmente estoy consumiendo, o sea, la demanda máxima en los diferentes periodos, en el de base, que es el tercer turno, pues prácticamente consumen muy poquito, quizás solo sea alumbrado, son 88 kilowatts. Durante, en la intermedia, o a lo mejor no trabajan, las dos plantas no trabajan todos los turnos. En la intermedia, que es la que más se consume, la que está el turno diurno, son 158 kilowatts, 188 kilowatts. Y por último, la de punta son 146 kilowatts. O sea, es entre las 6 de la tarde a las 10 de la noche, yo tengo una demanda máxima medida en ese periodo de 146 kilowatts. Entonces, si se fijan, sí tienen muchas máquinas y sí tienen un consumo más o menos alto. Su factor de carga no aparece aquí,
pero después buscaremos cómo no, aquí no piden ese dato. Aquí en por ejemplo, sí aparece, a ver, déjenme ver. En la gráfica está. De este lado son kilowatts y base, intermedia, punta y semipunta. Son en diferentes periodos, en diferentes meses. Aquí, por ejemplo, se da los kilowatts que tienes, pero falta otra donde se vean el consumo de energía, que siguen siendo finalmente estos, ¿verdad? Los que vienen aquí abajo. Aquí tienen la demanda máxima medida y el consumo de energía. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos detalles para que lo entiendan mejor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, profe, todo bien. No, profe. El lunes, el miércoles le continuamos con el tema. Y mañana les mando por ahí la calificación. ¿Les parece bien? Sí, está Sí, bien, profe. Sí, está muy bien. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Excelente. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos Buenas vemos, noches. profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Interesante.